Una es la posibilidad de eliminar intermediarios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, en general, por ejemplo, si yo quisiera yo cuando hago un contrato con otra persona, escribimos ciertas condiciones en un papel, ambos las firmamos y ambos tenemos derechos y obligaciones sobre ese contrato, ¿verdad? Y en algún punto tenemos que confiar en la buena fe del otro, ¿verdad? Tenemos que confiar en que el otro va a cumplir con lo que escribimos en ese contrato, ¿sí? Si alguno de los dos no cumple, no quiere cumplir con su parte del contrato, la otra parte, en general, la única opción que tiene es pedirle a un tercero, puede ser un juez, un organismo, alguien que tenga la suficiente autoridad para obligar al otro a cumplir con el contrato que había firmado. Necesitamos de la intervención de un tercero, ¿sí? Lo que se intenta hacer con los smart contracts es que se elimina la necesidad de ese tercero. Entonces, cuando la plataforma en su conjunto decide que un contrato se debe ejecutar de determinada manera, se ejecuta y nadie lo puede evitar, ¿sí? Esa es la idea de eliminar intermediarios. Luego, obviamente, también son distribuidos y descentralizados, basamos en blockchain. Básicamente se ejecutan, después vamos a intentar explicar eso, se ejecutan en todos los nodos. No hay alguien que tenga un cetro que dice ahora se debe ejecutar de determinada forma, sino que se llega a un consenso de cómo se debe ejecutar el contrato y se ejecuta. Siguiente en general no, deben ser autónomos, y esto viene relacionado también con lo que decíamos hoy de eliminar intermediarios. Autónomo se refiere a que cuando la red decide que el contrato debe ejecutarse de determinada forma, se ejecuta y nadie lo puede evitar, ni siquiera el que creó el contrato o el que instaló o el que instanció el contrato, ¿sí? Una vez que la red decide cómo debe ejecutarse ese contrato, o sea, aprueba la ejecución del contrato, se ejecuta y nadie lo puede evitar, ¿sí? Nadie puede decir, no, esto mejor no lo ejecutes así, mejor vamos a ejecutarlo de otra forma. Una vez que se decidió, se decide y se respeta, ¿sí? Y lo último es que son inmutables, ¿ok? ¿Y qué quiere decir que es inmutable un contrato? Básicamente, vamos a ver después, ustedes van a tener que primero van a tener que obtener el código del contrato, vamos a intentar ver eso, van a tener que crear una transacción, van a tener que adjuntar a esa transacción el código del contrato, esa transacción va a tener que pasar todo el proceso de validación, de que lo agarre un minero seguramente, que lo valide, que lo agregue un bloque, que mine el bloque, que le haga una propagación, y cuando esa transacción es aceptada, como decíamos hoy, no puede ser ni modificada ni eliminada. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede cambiar el código de mi contrato. Vamos a ver un ejemplo, pero el contrato no es más, un smart contract no es más que un código como vendría a ser una clase con ciertas funciones, con ciertos algoritmos que uno escribe con la lógica de negocio que uno quiera, ¿sí? Pero la gracia está que una vez que ese contrato fue instalado, no se puede modificar ni eliminar.